pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hasta aquí vamos a leer en esta mañana, amén. Y bueno, como compartía, no es fácil escoger qué compartir, ¿no? Sobre todo cuando por ahí no tenemos un bosquejo. A veces Dios sabe darme, sí, para poder escribir y para poder sacar apuntes, otras veces no, amén, pero la tarea la tenemos que realizar. Por lo menos mi tarea es que fui llamado como pastor y maestro para ministrar en la congregación, así que hay momentos en los cuales yo tengo que pararme en este lugar y abriendo la Biblia compartir la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, a veces, como le digo, teniendo el bosquejo y alguna referencia, eso es muy, muy bueno, muy provechoso, pero no siempre uno lo tiene, o por lo menos no siempre yo lo tengo, amén. Entonces, a veces es, a medida que voy leyendo y voy entendiendo algunas cosas, y otras cosas son las que de repente el Espíritu Santo, mediante esa voz interna, va comunicándome a mi corazón. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me comunicaba a mi corazón era sobre la importancia del testimonio de nuestra fe, de dar testimonio de nuestra fe, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe tiene una obra que hacer, ¿no? Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Así que todo el que tiene fe hay una obra que esa fe tiene que hacer, que esa es el trabajo de Dios en nuestras vidas. La obra de la fe no es el trabajo nuestro, sino que es el trabajo de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que de Dios recibimos, lo recibimos por medio de la fe. Amén. Entonces, el testimonio de la fe es hablar del trabajo de Dios en favor nuestro. Y para ello nosotros tenemos que ser como ejercitados en el entender, en el discernimiento, ¿no? Ejercitándonos así. De esa manera nosotros podemos llegar a entender cuándo es el trabajo de Dios en nuestras vidas. Por eso entiendo que esta palabra tiene un provecho para nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos llamados también a anunciar las virtudes. Leyendo allí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 9, podemos leer de la palabra de Dios y ahí ver claramente esta palabra.
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que en otro tiempo nosotros estábamos en tinieblas, sin fe y sin Dios en este mundo. Pero Dios nos escogió y nos llamó por medio del Evangelio y nos convirtió en una nación santa. Hizo de nosotros un pueblo adquirido, una nación santa de reyes y de sacerdotes por medio de los méritos del Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a ¿qué? Que nosotros tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Quién es el que nos llamó? El Señor Jesucristo. No me habéis escogido a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y para que llevéis fruto. Os he puesto para que vayáis y para que llevéis fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de justicia. Amén. Que es de lo que nosotros tenemos que compartir con la gente. Lo que nosotros tenemos que compartir con la gente no es el trabajo del pastor, ni lo confortable de la iglesia, ni de lo amoroso que son los hermanos, sino que el trabajo de Dios, cómo Dios está trabajando en nuestras vidas, de qué manera Dios viene obrando en nuestras vidas. Y Él renueva sus misericordias cada mañana para con nosotros. Quiere decir que cada día es un nuevo día y una oportunidad para que nosotros podamos ver la obra de Dios y el trabajo de Dios en nuestras vidas. Pero si no tenemos ejercitado el discernimiento para poder entender esa obra, muchas veces pasa por alto, pasa desapercibido. Por eso es que tenemos que ejercitarnos y estar viendo cómo es que tenemos nosotros un testimonio para compartir de la fe. ¿Cuántas cosas que nosotros nos es dada a alcanzar por la fe? ¿Cuántas cosas que le es dada a la fe ser añadidas? Si nosotros miramos el ejemplo tan solo de los héroes de la fe que está en Hebreos 11, podemos ver cuántas proezas ellos hicieron. Y aún situaciones que podrían decirse adversas, como por ejemplo, dice, muchos de ellos fueron aserrados, muchos de ellos sufrieron el despojo de sus bienes. Eso no podríamos decir, esa es una obra de Dios, ¿no? Que alguien muera aserrado, podemos decir que es una obra de Dios. O que alguien por causa del Evangelio sufra el despojo de sus bienes, ¿podemos pensar de esa manera que esa es una obra de Dios? Pero el apóstol que escribe a los hebreos dice, habéis sufrido el despojo de vuestros bienes con gozo. Eso sí es una obra de Dios, porque ¿quién puede sufrir el despojo de sus bienes y a la vez tener gozo en ello? O por ejemplo, cuando el libro de los Hechos nos comienza narrando que se desencadenó una gran persecución, al punto que hubieron quienes murieron, como por ejemplo Jacobo, el hermano de Santiago, quien murió, Esteban, que murió apedreado. Luego se desencadenó una gran persecución. Dice que viendo los principales del Imperio Romano que esto agradaba al pueblo, dice que se dispuso en encarcelar aún a otros, como por ejemplo el apóstol Pedro. Pero cuanto que no había llegado el tiempo para él, aún estando en la cárcel, ¿qué hizo Dios? Envió a sus siervos, los mensajeros, sus ángeles, los cuales le hicieron pasar como por la puerta abierta, como por puerta abierta por 4 guardias de seguridad. Y cuando al otro día fueron a ver la cárcel estaba vacía, las puertas se encontraban cerradas y las guardias de seguridad estaban allí. No podían entender cómo ese hombre había salido de ese lugar, ni siquiera él entendía lo que estaba pasando,
porque se había aflojado las vestiduras, se había sacado su calzado y se había puesto a descansar, al punto que el ángel tuvo que decirle: síguete, cánsate y ven, sígueme. Y la congregación que estaba orando cuando la joven escuchó que golpeaban la puerta y Pedro anunció que era él, salió corriendo a anunciar a la congregación, pero no abrió la puerta, de lo sorprendida que estaba de que Pedro se encontrara liberado. Sin embargo, estaban orando. Entonces, hay trabajos de Dios que nosotros podemos pensar: ¿cómo puede ser esto un trabajo de Dios? ¿Cómo puede ser una dificultad un trabajo de Dios? Pero una cosa es pasar por la dificultad sin fe y sin Dios, y otra cosa es siendo fortalecido por el Señor. Esas fuerzas que son renovadas en nosotros, esas fuerzas que sacamos de debilidad. ¿Por qué? Porque fuimos formados en debilidad. No es que nosotros somos como los ángeles. Somos de la creación, somos formados en debilidad como hombres. Sin embargo, cuando la gracia de Dios actúa en nosotros, eso débil se convierte en algo y en alguien fuerte. Por eso es que tenemos que ejercitarnos para entender cuál es el trabajo de Dios en mi vida. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que con un propósito fueron llamados. Al igual que los discípulos que se encontraban en el libro de los Hechos, nosotros en medio de nuestra generación también somos testigos del Señor Jesucristo y también tenemos un testimonio de la fe que está obrando en nosotros. Porque si no, la fe es muerta. Si no, la fe es muerta. Pero si yo tengo la fe de que Dios está vivo, de que Dios me ha rescatado de una vana manera de vivir, me ha trasladado a su reino y me ha puesto para que vaya, para que lleve fruto, me puso como testigo en medio de esta generación para que anuncie sus virtudes, la fe que me fue dada tiene que hacer un trabajo constantemente. Miremos de esta manera la Escritura. No se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa, ¿no es cierto? Sino que se la pone en alto para que alumbre toda la casa. Nosotros no fuimos encendidos por medio de la fe, mediante el llamado del Evangelio que nos fue dado. No recibimos la fe para poder creer en el Señor Jesucristo y se encendió la llama de la fe en nuestros corazones. ¿Cómo es que vamos a estar por debajo de la mesa? No estamos por debajo de la mesa, sino que somos puestos en alto. El apóstol Pablo lo explicaba y decía que ellos habían sido puestos como espectáculo para el mundo. ¿Por qué? Porque eran arrastrados y llevados a las arenas del circo romano, pero el espectáculo era que aun cuando amenazaban sus vidas con las fieras hambrientas, ellos cantaban salmos e himnos al Señor, y las expresiones de su rostro no era la expresión de la desesperación, sino que era la expresión de saber que iban a reunirse con el Señor Jesucristo, con el Salvador de su alma. Entonces tenemos que pensar, si Dios encendió esa llama en nuestros corazones, nunca ha sido para ponernos por debajo de la mesa, para que vivamos vidas sin propósito e insignificantes, sino que nos ha puesto por alto, para que por medio de esa luz sean alumbrados los entendimientos de aquellos que todavía lo tienen escurecido por causa de la incredulidad, a causa de la obra de Satanás. ¿Cuál es la obra de Satanás? Que nos mantengamos incrédulos. Por eso es que el mundo está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque el mundo ha decidido creer a cualquier cosa menos a la obra de Dios, menos a la palabra de Dios.
Pero nosotros, quienes hemos creído, hemos sido puestos por alto para que por medio de la llama que Él encendió en nuestros corazones, sean alumbrados los entendimientos y de alguna manera puedan recibir el testimonio de que Dios está vivo y está trabajando por medio de su iglesia. Por eso es que todas las promesas de Dios son un sí y un amén, por medio de Él, el Señor Jesucristo. ¿Pero a través de quién? A través nuestro, quienes somos la iglesia. Todo lo que Cristo Jesús conquistó y alcanzó en los días de su carne, entre tanto que estaba en este mundo, lo alcanzó para repartirlo y darlo a la iglesia. El que descendió es el que ascendió es el que dio dones. Todo lo que Cristo alcanzó y todo lo que Cristo obtuvo, lo obtuvo para dárnoslos a nosotros, porque somos su especial tesoro. Como compartíamos ayer, ¿qué es lo que ama a Dios de nosotros? ¿Qué es lo que le enamora a Dios de nosotros? No le enamora nuestro trabajo, no le enamora nuestras oraciones. ¿Pueden nuestras oraciones conmoverle? Sin duda que sí. Pero lo que le enamora a Dios de nosotros es nuestra alma. Lo que le enamora a Dios de nosotros es nuestra alma. Lo que ve Dios hermoso es nuestra alma. Lo que sucede es que nosotros estamos habituados a vivir en un cuerpo de carne y a tener contacto con la materia, pero no tenemos la noción del valor de un alma, salvo por lo que la Escritura nos dice, ¿no? ¿Qué dice acerca del alma? Que vale tanto como, o más, que todo el oro y que toda la plata del mundo. Todo el oro y toda la plata del mundo. Usted sabe calcular todo el oro y toda la plata del mundo, porque podemos pensar en lo que están en las bóvedas, podemos pensar en lo que están en los bancos, pero ¿quién sabe en lo que está debajo de la tierra? Y habla del mundo, todo el oro y toda la plata del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando Satanás le ofreció los reinos de esta tierra y sus riquezas, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Cedió ante ello? No lo cedió, no cedió ante ello. ¿Por qué? Porque Él tenía algo que valoraba mucho más que el reino y las riquezas de esto. ¿Qué era lo que valoraba mucho más? Las almas. Las almas que Él vino a rescatar de la condenación eterna. Ahora nos ha dejado a nosotros en el escenario de este mundo para que anunciemos sus virtudes. Nos ha puesto como testigos y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Me seréis testigos. Por eso es que la Escritura dice, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Esa palabra ahí dice, entre tanto que vamos. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Por lo menos yo sé hacia dónde voy. Yo voy hacia mi patria celestial. Entre tanto que voy hacia mi patria celestial, que es donde tengo mi ciudadanía, entre tanto que voy, tengo que ir haciendo discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que la fe tiene una obra. Si nosotros hemos recibido la fe, por medio de esa fe tenemos un testimonio cada día de la obra del Señor. Y no pensemos en que el testimonio consiste solamente en tener el pan en la mesa, en tener el mejor vehículo, en tener un buen trabajo, en la mejora de una vivienda, en la sanidad de un cuerpo. Esos son testimonios. Esos sí son testimonios.
Pero también lo otro es testimonio, cuando no tenemos el pan en la mesa, cuando de repente andamos teniendo que hacer largas distancias y no tenemos vehículo en que trasladarnos. Yo recuerdo nomás esta congregación, muchos años, yo me tomaba frío en las paradas del ómnibus para venir a esta congregación, para ir, teníamos un grupo allí en el Sedencar. Muchos años tomé frío. No tenía vehículo en el cual trasladarme. O el vehículo que tenía a veces no valía la pena en tener que movilizarlo para venir yo solo. Viniendo solo me salía más barato venir en el ómnibus. Y a la vez, en aquel tiempo, cuando yo me asumí el llevar adelante esta congregación, tuve que, por consecuencia, buscar, o fue un tiempo, no por consecuencia, sino que fue un tiempo, porque la congregación en aquel momento era como esta, pero fue un tiempo en el que yo tuve que salir a buscar trabajo, entonces mi vehículo lo tenía cargado con mercadería. Implicaba que cada vez que tenía que venir, tenía que bajar toda la mercadería, porque no podía llevarlo al Sedencar, dejarlo allí con muy poca seguridad y con toda la mercadería adentro, porque me iba a salir el costo del boleto, más todas las pérdidas que iba a sufrir, o aquí mismo, ¿no? Porque nosotros decimos, estamos a media cuadra de la avenida, estamos en un lugar seguro, pero de aquí, de a media cuadra de la avenida, al hermano diácono le robaron un auto, que después, por la gracia de Dios, lo recuperó. Entonces, mucho tiempo fue así, y que de repente llegaba tarde, se perdía, porque también no había movilidad, ¿no? Y no eran tiempos fáciles, eran tiempos difíciles, y no porque no hubiera movilidad en la iglesia, sino porque era un tiempo que requería de ello. La situación se daban así. Entonces, eso también es testimonio. Hoy tenemos Zoom, de repente llueve y bueno, no desatiendo la reunión porque paso el link y lo hacemos por Zoom. En aquel entonces no había Zoom. Y así lloviese, tronase, había que venir igual. Había que venir igual a atender las reuniones. Entonces, como no había Zoom, había que venir igual. Y había que esperar en el ómnibus con la lluvia, y bueno, y todo lo que implicaba ello. Entonces, pero eso también es un testimonio. ¿Por qué? ¿Cómo uno es que va sobrellevando? ¿Cómo es que uno va soportándolo? Por la obra de Dios en uno. Si Dios no trabaja en uno, uno no lo sobrelleva. Hablándole de esto, me acuerdo cuando yo comuniqué a la congregación que iba a hacerme cargo de ella y que iban a haber algunos cambios. Como pastor tenía que comunicar. Mucho o muy gran parte del liderazgo de la iglesia se dividió. Y recuerdo estar en la parada de 25 y Alvariza esperando el ómnibus, y de repente ver los vehículos de la iglesia que como se habían dividido, como no aceptaban de repente los cambios que como pastor yo había determinado tener, se seguían reuniendo en los grupos, en sus casas, y yo veía pasar los vehículos con los hermanos, porque seguían teniendo los mismos días, las mismas reuniones y todo. Lo cual también eso te lleva a que muchas veces te produzca una decepción, porque se les había dado oportunidades, se les había ayudado, se les había discipulado, se les había contenido, todo lo que teníamos siempre, todo lo que recibíamos siempre lo compartíamos. Y uno mirando esas situaciones también se siente defraudado y desmoralizado. Sin embargo, ¿qué es lo que a uno lo sostiene? ¿O qué es lo que me sostuvo a mí?
sino la gracia de Dios. Eso también es un testimonio. Eso también es un testimonio. Porque no es que me era conveniente, por el contrario, tenía muchos inconvenientes. Pero a pesar de los inconvenientes, no podía callar el llamado, no podía callar la responsabilidad que había en mi corazón. Entonces continuaba con la tarea. Por eso es que el testimonio de la fe no es solamente cuando todas las cosas resultan para bien. Lo que nosotros podemos considerar, recibí una sanidad, recibí una prosperidad, una reconciliación en el hogar, sino también cuando estoy atravesando por luchas, por pruebas y por dificultades. Eso también es un testimonio de la fe. ¿Por qué? Porque si Dios no estuviera trabajando en uno, no veríamos entonces la gracia de Dios sosteniéndonos en medio de gran dificultad. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mirando así la palabra de Dios en el libro de los Hechos, dice que estando reunidos los discípulos le dijeron: ¿cuándo restaurarás a Israel? Para que Israel fuera restaurada tenían que ser reunidas las 12 tribus. En aquel entonces, los días del Señor Jesucristo, solo estaban reconocidas la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que fueron las que permanecieron allí. El resto, las 10 tribus, quedaron dispersas entre los pueblos. Y uno pareciera decir: pero que no tenía una respuesta para ellos. Porque les dijo: no os compete a vosotros conocer los tiempos y las sazones, sino que está en la potestad de nuestro Padre. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pareciera ser como que lo dejó ahí en un impas y no le respondió. Sin embargo, pensemos de esta manera: si el resto de las 10 tribus estaban dispersas en toda la tierra, ¿por dónde recibirían ellos la respuesta? Por medio de la predicación del Evangelio. Al salir con el Evangelio por el mundo todo, serían reunidas las 12 tribus de Israel. Los que estaban dispersos, que pertenecían al pueblo de Israel, y los que eran gentiles y que iban a ser añadidos al olivo verdadero, que es el pueblo de Israel, porque él vino para los suyos. Por eso es que cuando la mujer sirio-fenicia le pidió un milagro para su hija que estaba endemoniada, Jesús le respondió: no es bueno que yo quite la comida de los hijos para darla a los perrillos. Y ella dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de su Señor. Grande es tu fe, ve mujer, y se ha hecho contigo como tú has pedido. Ella recibió el milagro, pero la obra y el trabajo de Dios no era para ella. Ella lo recibió por medio de la fe, porque por la fe es todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Por eso es que para aceptar lo bueno y para aceptar lo malo hay que hacerlo por medio de la fe. Cuando uno acepta lo bueno es fácil, pero cuando uno acepta lo malo, ahí es cuando tenemos que verdaderamente ejercitar la fe, ¿no es cierto? ¿Dónde encontramos un ejemplo en la Biblia de alguien que aceptó lo bueno y lo malo? Pensemos. ¿En quién? En Job. ¿Se acuerda de Job? ¿Qué dijo? ¿Acaso recibiremos lo bueno y lo malo de Dios no lo recibiremos? Aunque en esta mi carne, mi piel fuera deshecha, yo sé que mi Redentor vive. ¿Ve? Por medio de la fe, y dice que en ello no hubo ningún pecado. Sin embargo, ¿cuánta gente por no ejercitar la fe, rechaza lo malo, se resiste a pasar por lo malo, y lo único que hace es perder la oportunidad de ejercitar la fe y renegar de Dios? Ahora pensemos de esta manera. Claro que sí, que lo bueno es fácil de aceptarlo, pero lo malo hay que ejercitar la fe.
Pero la fe no es sin obra. Quiere decir que si tenemos la fe, que nos ha sido dada la fe para creerle a Dios, entonces podemos llegar a aceptar lo bueno y podemos llegar a aceptar lo malo. Sobre todo sabiendo cuál es nuestro destino final. ¿Por qué creen que sufrían con el despojo de sus bienes con gozo? Porque tenían la mirada puesta en el cielo, donde era su ciudadanía. Y para ello tenían promesa de calles de oro, de mar de cristal, cuya luz del día sería el mismo Señor. La nueva Jerusalén. Dice que Abraham salió al desierto, vivió como peregrino en el desierto, porque tenía su mirada puesta en la ciudadanía del cielo. Todo el que tiene puesta la mirada en la ciudadanía del cielo no va a temerle a nada que le acontezca en la vida. Por eso el apóstol Pedro dice, aunque esta nuestra habitación terrenal fuera deshecha, tenemos una hecha no por la mano del hombre, sino por la mano de Dios, reservada para nosotros en el cielo. El apóstol Pablo dice, he corrido la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual el juez justo tiene reservada para mí y para todos los que aman su venida. Ya no solo esperaba él las moradas celestiales, sino la corona, que es la recompensa más alta que cualquier hombre, cualquier mujer que corre esta carrera y piensa en llegar a la meta, que puede llegar a alcanzar, que es la corona. Cuando uno es coronado como vencedor, que ha vencido con el bien el mal. Alabado sea el Señor. Entonces la fe tiene una obra, claro que la tiene. Y cuando nosotros ejercitamos esa fe, discernimos y entendemos cuál es el trabajo de Dios y aprendemos a ver el trabajo de Dios no solamente en aquellas cosas que podemos llamar como lo sobrenatural, donde Dios actúa en favor de nuestras vidas, sino aún cuando nos encontramos en diversas dificultades y por lo sobrenatural somos sostenidos para atravesar la dificultad. Ahora me vino a la memoria, recuerdo cuando la tesorera de la congregación en Maldonado le había tomado un cáncer en el hígado. Y el páncreas y hígado, fulminante. Creo que estuvo 4 meses. Recuerdo un pastor, el pastor Daniel Elichay, me dice, tuvimos una campaña con un pastor de Argentina, oró por enfermos, se sanaron, gente que se curó de cáncer. ¿Qué te parece si le invitamos para que vaya y para que ore por la hermana tesorera? ¿Cómo no? Vamos a invitarle, y vino. No solo tuvimos la oportunidad de llevarle hasta el lugar en el que ella estaba internada y convaleciendo, sino de tener unas reuniones. Y ahí comenzó con este pastor una relación y empezamos a recibirle frecuentemente, hasta que formamos parte de su ministerio, que esa fue la decisión que yo tomé y que comuniqué a la congregación en aquel momento en este lugar. Y yo fui testigo, ¿por qué? Porque fui la única persona que entró a la habitación con él y pude encontrarme lo que sería una persona en agonía y un siervo de Dios que le estaba comunicando la palabra del Evangelio. Y pude ver en los rostros, tanto del que le comunicaba como de la persona que recibía, cómo resplandecían por la gloria de Dios, como si el lugar se hubiera llenado de la gloria de Dios, y ciertamente así había sido. Porque uno espera una persona en agonía que esté como, ¿no? Jadeando. Lo cierto es que la hermana estaba en agonía, pero no estaba jadeando, estaba sonriente. Sabía que se estaba muriendo, pero sonreía, los ojos le brillaban, como de emoción, como de alegría, mientras estaba escuchando la palabra de Dios.
Y ciertamente no se sanó, pero sí soy testigo y doy testimonio de que en ningún momento perdió la esperanza ni la fe. Y a la vez, si tengo que dar testimonio acerca de ello, no es que no se sanó su cuerpo físico, pero le está reservado un cuerpo de gloria semejante al del Señor Jesucristo, con el cual nunca más va a haber la enfermedad y nunca más va a haber la muerte. Así que si usamos de la razón y de la lógica, se sanó. ¿En dónde? En el cuerpo de gloria semejante al del Señor Jesús. La habitación terrenal se deshizo por causa de la enfermedad, pero el alma y el espíritu estaban intactos, preservados por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y con esto quiero ir concluyendo, porque muchos de nosotros tenemos desafíos. Esos desafíos son las necesidades que tenemos, ya sea la necesidad física, la necesidad emocional, la necesidad espiritual. ¿Sabe dónde se encuentra la respuesta? En el Evangelio. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, allí es donde también recibimos las respuestas de parte de Dios. Allí es donde también el Señor se ocupa de nosotros. Por eso la Escritura dice: buscad el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán en añadidura. No nos dice que vayamos en procura de las cosas de este mundo, sino que vayamos en la procura del reino de Dios y de su justicia, que sea establecida en la tierra. ¿Cómo yo puedo establecer la justicia de Dios en esta tierra? Predicando el Evangelio. Porque la justicia de Dios es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No es por actos de justicia que nosotros hagamos, como dar pan a los hambrientos, limosna a los necesitados. Esas cosas las podemos hacer, pero esa no es la verdadera justicia. La verdadera justicia es la justicia de Dios. La justicia de Dios, la Biblia dice que es por la fe en el Señor Jesucristo. Establecer su justicia únicamente se puede predicando el Evangelio. No se obtiene ganando lugares en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, ni la Presidencia. Así no se obtiene la verdadera justicia. La verdadera justicia se obtiene cuando nosotros establecemos la palabra de Dios en los corazones, la palabra de verdad que es el Evangelio de la salvación. Ahí es cuando se establece la verdadera justicia. Lo demás es justicia de hombre. No tiene ningún valor, por el contrario, lo ofende a Dios. Porque dice que toda la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. La única justicia que Dios busca que sea establecida en esta tierra es su justicia. Y esa justicia viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Porque la Biblia nos dice que la justicia de Dios es mediante la fe en Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros establecemos su justicia en la tierra, lo hacemos predicando el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, el reino de Dios se va extendiendo en toda la tierra. Cuando nos abocamos a ello, trabajamos en ello como si Dios rogase mediante nosotros que los hombres se reconcilien para con Él. Todo lo demás viene por añadidura: vigor, salud, fuerza, recursos económicos. Todo lo demás viene por medio de la añadidura. No tenemos ni siquiera que buscarlo, viene solo, viene detrás nuestro. Nosotros tenemos que ir como pregoneros de justicia, con el estandarte del Evangelio, con el estandarte de la verdad, levantándolo, avanzando sobre este mundo con el Evangelio del Señor Jesucristo, y Dios va a añadir de todo lo que tenemos necesidad. Amén.
Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Que podamos ver esa fe trabajando día a día, sabiendo que somos testigos del Señor Jesucristo, como si Dios rogase mediante nosotros a los hombres que se reconcilien con Él, y habiendo sido trasladados de las tinieblas a la luz, es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Mediante la obra del Señor Jesucristo, hermano querido y hermana querida, nosotros vamos a poder extender el reino de Dios y establecer su justicia aquí en la tierra. Le invito para estar de pie como yo me encuentro de pie. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, cual viniera en nuestras vidas, mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos así los ojos del entendimiento, para que podamos comprender en medio de estos tiempos la razón por la cual nos encontramos en el escenario de este mundo, y es para que podamos cumplir con el ministerio para el cual tú nos has llamado, Señor, de anunciar tus virtudes, de ser testigos de tu obra, de ver trabajar la fe, Señor, en nosotros, y mediante esa fe, Señor, poder vivir, y de la manera en que vivimos convertirnos en testigos para el mundo, Señor, sabiendo que no se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa, sino que se la pone en alto en la habitación para que ilumine toda la casa. Así sean alumbrados los ojos de los entendimientos de los que están cegados a causa de la incredulidad y por la obra de Satanás, para que sean libertos de la esclavitud del pecado, Señor, y vengan a tu luz admirable, Padre amado. Glorifica tu buen nombre en medio de esta generación, Señor, dando a conocer tu obra y extendiéndola, Señor, dándote gracias, Padre, que al haber orado y pedido algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes, y así como nos oyes, también nos respondes, por lo que te damos gracias en el precioso y victorioso nombre del Señor Jesucristo. Y toda la iglesia puede decir amén, y amén. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Alzamos nuestras voces en gratitud, mi Señor. Bendito seas, amado mío, incomparable, santo y divino, de agua viva, fluyen los ríos, fuertes corrientes y adentro mío. Alzo mi voz en gratitud, Alabado sea tu nombre, Cristo. porque has puesto a mi alma en libertad. Me diste vida nueva, gozo y paz, y en santa reverencia me pongo en tu presencia, adorándote en espíritu y verdad. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios,
Sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,